suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I fell down so low, don't know where to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. So hold me tight, I just wanna fade out, somewhere we can shut the world away. I'm ready to hide, far from the fallout. They won't find us in the paradise we'll make. I fell down so low, found nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Free falling from the high, I'm following the voice I know. Free falling from the high, I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Surprise the face, talks about the people going under. Only child, a man decides after 70 years that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están? Comenzando día de miércoles hoy, gente. Para algunos, para otros no, pero es miércoles, ¿no? ¿Cómo están? ¿Vieron el partidito ayer? Ahí estuvimos, ¿eh? Casi la perdemos, ¿eh? Empatamos ahí, bien. Por la selección querida, gente, vamos a ver hoy un poquito, ¿no? Los mercados. Vamos a estar repasando un poco lo que es, bueno, las criptos, Bitcoin. Y después vamos a ir a lo nuestro, como siempre, que es Forex. Vamos a apurarnos un poquito porque ahora a minutito tenemos noticias IPC de alto impacto del dólar. A ver si las podemos ver. Así que vamos a ir a ello. Vamos a ver primero qué noticias hay. De fondo estamos viendo un videíto que estuve subiendo. Fíjense, una técnica, una estrategia. Por si les interesa, ahí está, ¿sí? Con un indicador que
con el tiempo vamos a ver si lo pueden utilizar los pepes que participen en Discord, y obviamente que sean varias personas para poder ir compartiendo, ¿no? este indicador y operando no solamente con el indicador, sino con estrategias técnicas y algunos de los bots que voy creando, ¿sí? Así que bueno, súmense, participen, y cuando seamos una manada, un grupito, vamos a comenzar la escuelita. Igualmente la escuelita está en dimensión 2 y 3, pero en la 2 no hay nadie, hay nada, entonces hay que sumar, ¿sí? Sí estoy dando un par de clases a pepes conocidos día a día, que van aprendiendo, que no tenían ni idea de lo que eran los mercados y ahora por lo menos saben lo que es una vela japonesa, ¿sí? Ahí sí sigo con la escuelita de forma privada, pero en Discord, si quieren sumarse y participar cuando seamos varios, seguramente darle like a los videos, comentar, bueno, ahí estaremos, ¿sí? Todos los días, y la idea es lo que vamos a ver hoy, seguramente marcar gráficas, buscar las fuerzas, operar de forma, ¿no? Obviamente en vivo, con las técnicas, con las estrategias, y ir buscando, ¿no? Ahí a ver qué pasa, ¿sí? Para pasarla bien, para que aprendan, el que sabe, para pasar un buen momento con buena música. Y bueno, ¿sí? Revisen este video, gente, estrategia con indicador, que lo creé personalizado. Es un indicador clásico, a lo que voy. Lo creé con herramientas, indicadores tradicionales. En vez de estar viendo en la gráfica un RSI, un estocástico, un Williams, el famoso MACD, un par de medias móviles, lo que hago es lo creo en algún indicador, combinado algún parámetro con otro, y te queda la flechita, la pelotita que va saliendo por encima o por debajo de la vela japonesa, y eso te puede servir como guía para saber si el precio está sobrecomprado, sobrevendido, oscilando, ¿no? O si sigue alguna tendencia, te puede tener la persona puede tener una guía con ese indicador, ¿sí? Y entre otros que he creado, ¿sí? Así que bueno, mírenlo, gente, interesante, ¿sí? Y también vamos a estar viendo a el nono, el abuelito, que es este que está acá abajo, ¿lo ven ahí? Bueno, ¿qué le hice al nono? Al nono lo que le hice fue, vamos a bajar un poquito la música, ahí está. Lo que le hice al nono fue cambiarle algunos parámetros, ¿sí? Funcionaba con indicadores tradicionales, sigue funcionando con indicadores tradicionales, pero ¿cuál es la idea? Tiene mucha gestión dentro, ¿sí? ¿A qué le llamo mucha gestión? No es solamente un TP, un stop y un porcentaje en 3 a 1, 2 a 1, ¿sí? A la vez dentro tiene cierres parciales, break-evens, trading stop, en dinero o en pips, tiene distintos tipos de entradas, por ejemplo, órdenes a mercado o pendientes, también tiene por ejemplo, podés entrar con una sola operación para que se vaya ¿no? cerrando parciales, o con 3 a la vez y cada una con un stop distinto, con un TP distinto. Por eso hay que jugar con eso, que está bárbaro. Ya lo van a estar viendo, lo van a estar utilizando obviamente los que vienen participando, los que le han dado like y comentado los videos, sobre todo este último que está acá, el customizado, mírenlo. Y bueno, esa es la idea, participar, y cuando sean un grupito interesante para el planeta Pepe, vamos a arrancar la escuelita con los Pepes de YouTube, diríamos, ¿no? Que estén dentro de Discord, bien. Así que súmense, gente, y obviamente el caballito de batalla, que sigue a full, una técnica que les voy a explicar a los pepitos para que utilicen el caballito con una pantalla, con un panel que va a aparecer, y dentro de ese panel, aparte, técnicas que podés elegir, ¿no? Con un true, con un falso, con un verdadero. ¿Qué técnica querés utilizar, no? Por eso están las fotitos al lado del caballo. ¿Ven que hay varios dibujitos? Bueno, son distintas técnicas. Son 11 más o menos, ahí puse 7. Así que entre todas esas, un profit tenés que tener, ¿no? Así que bueno, gente, vamos a ver qué hora es. Uy, faltan 3 minutos, vamos a ir a ver un poquito las noticias de alto impacto. Miren acá un poquito, ya tenemos, a ver, IPC subyacente, ahí 1 minuto queda, gente. Vamos a la gráfica rapidito y después seguimos charlando, ¿sí? Me voy a ir a... vamos a ir al MT4, rapidito, Escuchá. Vamos a la fuerza de la moneda y de ahí nos vamos a ver euro-dólar, a ver qué pasa. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, gente? Libra yen, el oro tenemos acá. Miren, acá está el caballito de batalla, ¿no ven? No es el panel, lo que está dentro, ¿sí? En el robot. Pero bueno, vamos a ver euro-dólar, a ver acá. Y no se me traba la térmica. Euro-dólar, ¿está acá o no?
¿Cómo que no va a estar? Párate, vamos a pasar, vamos a cambiar acá. Ahí, pues se me traba con este. Se me trabó la térmica. Me perdí el vivo, decía el amigo, me perdí el movimiento. Ahí está, euro-dólar. Vamos a verlo y se alcanza a poner. Vamos a ver un poquito, ampliar un poquito vela japonesa, ampliar a ver qué pasa. Ojalá que lo podamos ver. Muchas veces se traba la plataforma. Esperen que voy a sacar de fondo. ¿Cuánto queda? ¡Nada! Ay, a ver si me deja sacar el indicador este que me está ocupando espacio. Fuera, ahí está, listo. Bueno, vamos. ¿Qué dicen, gente? ¿Qué pasará hoy, Miren los spread acá abajo, qué lindo este broker, ahí lo ven. Cuentas reales, obviamente. Algunos tienen, otros no. Obviamente lo que te regalan en spread te lo sacan en otra cosa, ¿no? Obviamente, ¿no? Es así todo. Bueno, ahí estamos. 20 segundos, gente. Vamos a dejarlo esto, Hoy no avisé, sobre la marcha arranqué porque terminé de hacer mis operaciones y en un ratito tengo que dar clase a estos pepes, que más que pepes son, ¿no? Familia, diríamos, ¿no? Conocidos que les estoy enseñando, ¿sí? Vamos a ver si sacamos uno bueno, de los tres nada más tengo. Uno solo bueno, ya está. Ahí está. ¿Qué pasó ahí? ¡Mira! Pero hasta me enchufó. ¿Vieron que me puso una... Pero... Tremendo, ¿no? Negativo totalmente para el dólar, Vamos a ver el IPC, a ver cómo fue el resultado. Miren lo que es esto, pedazo de vela, animal. Obvio, tenés que tener cuidado acá, ¿no? Nosotros usamos el PP fundamental, ¿sí? Después empecé a ver que el deslizamiento era un poquito más... Se movía un poco más, hay veces que no tanto, pero hay veces que te lo deja allá arriba. Igualmente hay técnica cuando está ahí arriba, ¿sí? Vamos a ver, esperen que voy a sacar de fondo, no sé por qué me puso, si yo lo saqué, a ver, ahí está. No sé por qué me puso de vuelta el indicador, ¿era un virus? Bien, no, vamos a ver los resultados, se los voy a estar leyendo en este momento. Lo que pasó con el dólar, gente, si el precio se fue para arriba en el euro dólar, donde el dólar está como cotización y el euro está como base, significa que al dólar supuestamente le fue mal, ¿no? Ahora fíjense en el índice del dólar, mientras, a ver qué pasó, ¿qué dijo Trump? No, vamos a ver qué pasó, no dijo nada, ayer habló el amigo, a ver, resultados, ahí estamos. Tenemos. ¿Qué pacho ahí? Que hay un ruido bárbaro. Voy a eliminar todo. No sé qué un ruidito haciendo. Ahí está, un Pac-Man era. No, ahí está. Tenemos IPC. Miren, no, escuchen. La previsión del IPC subyacente del mes de mayo, un mes atrás, ¿no? Estamos en junio, era de 0,3, ¿sí? La mensual. Que resultó 2 puntitos por debajo, menos, a lo que voy, menos 0.1% en vez de 0.3, no menos, disculpen. La previsión de mayo del IPC anual era la previsión, ¿no? 2.5, la anterior había sido 2.3 y el resultado hoy fue 2.4, un puntito por debajo de la previsión y un puntito por encima de la noticia anterior, que fue 2.3. Fue negativo. ¿Sí? Así que bueno, y 0.1 también el IPC mensual de mayo, no el subyacente sino el mensual, ¿sí? También, así que subyacente, anual y mensual, los tres negativos para el dólar. Les voy a estar compartiendo un segundito, recuerden que vemos las noticias de alto impacto nada más. Escuchá de fondo esto, escuchá mientras. ¿Te gusta la música dark? Escuchá, negro. Esa. Bien, me voy a ver un poquito el índice, ¿sí? Se lo voy a traer a ustedes a ver si lo podemos encontrar acá, Ahí va, vamos a ir al índice un poquito a TradingView y de ahí nos vamos a volver. Miren qué lindo dibujo este, ¿no? ¿Vieron que dicen que en el mundo de las velas japonesas existen las velas mamut? ¿Es verdad eso? Las velas dinosaurio. Acá estoy viendo una. Más que dinosaurio es un Speedy González, ¿no? Miren lo que disparó la amiguita. La otra, si el deslizamiento te hubiera dejado ahí, ahora estarías en ganancia. Si te hubiera dejado ahí en la línea que estamos viendo horizontal bordó roja, bueno, estarías ganando con esa distancia. Si se devuelve, hay técnicas para salir adelante en el planeta Pepe, por lo menos así lo veo yo, ¿sí? Me voy a ir a ver TradingView, gente. Bien, estamos en TradingView, no en la plataforma MT4 o MT5.
o la que vos estés utilizando. En este caso estamos TradingView, una plataforma que podés ver o proyectar, ¿no? Obviamente, ¿no? Los pares, las divisas, las criptomonedas, los derivados, las acciones, ¿sí? Y a la vez podés operar también, ¿no? En mi caso lo utilizo solamente para hacer proyecciones, analizar y nada más que eso. Después todo lo hago en mi hermoso y querido MT4, que me gusta más que el 5. Miren esto, gente. Ahí está. Vamos a bajar un poquito. Tremendo, ¿eh? A ver cuánto cayó. ¿Cuánto dicen que cayó la mito? Un porcentaje interesante ahí, ¿eh? Lo tiró. Menos 0.30%, la única velita que les estoy marcando. Si voy hacia abajo un poquito más, miren lo que es la vela, tremendo, ¿eh? Vamos a ver el euro dólar, ya que estamos acá. Euro dólar, ahí estamos. Vamos a ver la subida que tuvo. Se la vino, ¿no? La ganó de arriba gratis el euro ahí, ¿eh? Vamos a marcar el euro, no, sino la vela que produjo la noticia negativa para el dólar, ¿no? Positiva para el resto, ¿no? Ahí está, miren. ¿Les gusta? 36 pip. Tampoco es tanto, pero es mucho comparado con el ruido que había acá abajo. Miren, si les marco acá, ¿sí? Estas zonitas, fíjense en el ruido que había. Muchas veces las velas, estamos en un minuto, ¿no? Se preparan, observen ustedes, antes de una noticia de alto impacto como el IPC, como la inflación, ¿no? O distintos tipos de alto impacto que sabemos que pueden, ¿no? Dar un golpe hacia arriba o hacia abajo, a favor o en contra de esa moneda, en este caso negativa. Fíjense que las velitas, las anteriores, ¿no? Estas que están acá, ¿la ven? Fíjense la diferencia con la mamá, ¿no? ¿Cómo le pondrían a esta? El mamut, un mamut de 36, 37, 40 pip. Hemos agarrado de 150 pip, gente, operando. ¿Se acuerdan? Revisen algún videíto ahí, los movimientos que hemos tenido, ¿sí? Ahora no estoy para viejas andanzas, porque estoy con otras cositas muy interesantes. Ojalá, no saben lo que se están perdiendo, Pepe. Súmense y participen para que arranque la caravana de la escuelita, ¿eh? Si no, no me sirve 5, 6, 7 Pepe, me sirven varios Pepe, por lo menos 20 para empezar la escuelita con todos. ¿Por qué? Porque cuando esto se genere, va a estar bueno, porque van a estar todos operando con las plantillas que he creado, indicadores y algún que otro robot, y lo bueno que tiene que van a aprender, o por lo menos a tratar de buscar la vuelta para hacer profit y mantenerse en el tiempo, ¿no? Todos queremos hacer profit, pero mantenerte, estás una semana, un mes y después caíste y una sola operación fuiste, ¿o no? Porque la cabeza es, entonces, en esa escuelita no es solamente utilizar un indicador, un robot y obviamente analizar y proyectar, ¿no? Si te sale una flechita acá, así, y te dice comprar, no vas a comprar. Primero analizá, estás en M1, bueno, andate M15, revisa H1, tampoco te vas a tomar, ¿no? 50 minutos, pero si vas a hacer scalping, analiza temporalidades mayores, si acá arriba hay estructura, si acá abajo hay estructura, y si a vos te convence, a la vez te está diciendo que está, por ejemplo, la flechita que salió, que son un par de indicadores, ¿no? Que en vez de ponerlos acá y que te ocupen toda la gráfica, te está diciendo, hay 5 indicadores en esa flechita que te están diciendo que el precio está, por ejemplo, sobrevendido, ¿no? Sobrevendido significa que en una oscilación, ¿no? Donde hay sobrecompras acá arriba y sobreventas, está acá abajo y está saliendo de la sobreventa para irse a la sobrecompra, ponele. Entonces, este trayecto puede ser que la flechita te ayude para que tomes esa distancia hacia arriba. Pero puede pasar de que te sale la flechita y te vaya para abajo. Ahora, cuando se va para abajo, no es el fin del mundo, es un stop loss y hasta mañana, o una técnica Xinjiang y seguís en scalping, o muchas veces en intradía se convierte la operación, ¿sí? Miren qué linda la subidita ahí, gente. Si el deslizamiento acá te hubiera tomado, vos pusiste la orden acá pendiente, un buy stop, y te lo llevó hasta acá arriba y lo tenés ahí, seguramente acá te asustás un poquito porque muchas veces se devuelve, pero no tenés que tener chucho porque muchas veces deja mecha y se va para arriba, como en este caso, y si cae tenés, mirá qué lindo para jugar acá adentro, en ese mundo de esa vela. Vamos a borrar los Picasso acá, en este mundo de esta vela, de acá gente, esto es plata, gente, esto es dinero, acá tenés que hacer plata. Ojalá a vos te toque la orden y se vaya para arriba, pero no el precio, pero si te la desliza hasta acá, por ejemplo,
Acá adentro, en este mundo, no te va a quedar con esa sola orden, negro. Tampoco vas a hacer un revuelo de lotaje. Pero si vos tenés, ¿no? Obviamente, una técnica, una estrategia de las que les puedo explicar ahí dentro, puede hacer algunas cositas. Si no cayó, no diga nada, quédate calladito y seguí la tendencia que generó esta onda. Seguramente lo más lindo de todo es que después de que se agota esto, por lo menos con un Fibonacci acá, si vos marcás ¡pum!, que se fue para arriba, con un Fibonacci o con alguna zona del pasado convergente, estructura ya sea soporte, resistencia, order blocks o la zona que vos le quieras llamar, un fractal que esté por encima o por debajo, cerquita donde más interactuó el precio también, puede ser una consolidación, ahí puede buscar compras, ¿sí? Por ejemplo, o irte en ventas. Eso depende los patrones y la proyección que vayas encontrando. Y te digo que cuando encontrás esas proyecciones, te vestí y salí a correr, a entrenar para hacer un buen profit y hacer un gran trader. Y entonces, de pasada, ¿por qué dije entrenar? Y le tiramos esta música, escuchá. Vamos, Rocky. Un poroto, Rocky, con vos, ¿eh? Vos sabés que sos Rocky. Lo que pasa es que te la mandás, ¿o no? A todos le digo, a mí también, ¿eh? Hoy casi pego en el palito, gente, ¿eh? Hace 2 días que vengo con la gota gorda acá, con un par de operaciones que se me convirtieron en intradía, y bueno, ahí quedé, ¿no? Obviamente, muchas veces tenés que ceder la pérdida, ¿no? Pero pasa, gente, no somos los mejores ni los peores, somos como el resto. Lo que pasa es que te tenés que mantener en el tiempo para hacer la diferencia, ¿sí? Siempre tenés que mantenerte en el tiempo. Después, si sale una flechita para acá y te conviene tomarla o no, eso depende de tu gestión y de tu cabeza, de tu psicología, ¿sí? Ahora, te lo recomiendo. Si sale una flechita, si se cruza una media móvil, si un RSI está sobrecomprado, sobrevendido, no te metas por eso. Metete porque vos estás convencido, ¿eh? Tampoco vas a decir, estoy convencido con esta y te metes en toda. No, negro. ¿Sí? Busca un porcentaje diario. ¿Sí? Ahora, si te gusta operar todo el día, agarra un robot del planeta Pepe, como por ejemplo el osito de peluche, que después les voy a mostrar. Muy buena la técnica del osito de peluche. Está ya hace más de, no sé, desde que se creó en un BPS, en una cuenta muy chiquita obviamente, pero está ahí, después les voy a mostrar si les gustan las estadísticas. Tremendo el amigo, subió mucho en el tiempo con drawdowns, ¿no? Obviamente moderados y con un profit muy interesante porque suele tener el flotante siempre positivo, ¿sí? Miren el osito de peluche, ¿vean? Bueno, gente, me voy, decía el amigo, no. Vamos a ver, vamos a borrar acá, ¿saben qué traje? Dibujos borrados. Acuérdense, no lo digo más. Si el amigo solamente les recuerdo, súmense a Discord, participen, denle like. A lo que voy. Es gratis dar like, ¿no? Es gratis comentar los videos, ¿no? Eso no tenés que pagar nada por poner qué bueno el video o qué feo el video. Poner algo, ¿no? Si ponés que feo, te elimino. Pero si no, no. Esa es la idea. Que compartan, que la pasen bien y obviamente que apoyen el canal, gente. Si más somos, arranca la escuelita. Si menos somos, seguiremos así. No pasa nada. Yo estoy bárbaro igual. Pero bueno, la idea es esa, ¿sí? Que algunos de ustedes aprovechen esta oportunidad que está buena, ¿eh? Hay que hacer por lo menos 50 PP, decía el mío, no, por lo menos 25 PP en la dimensión 2 tenemos que tener, para arrancar. La 1 es para el que está ahí experimentando, qué viene, qué es esto. Van a ver que no escriben mucho porque muchas veces, viste cómo es la gente, ¿no? Prefieren no escribir y esperar que vos les regales siempre, les regalás. No, basta, o no, amigos. Lo importante es que participen. Si quieren compartir ideas y proyectos, a lo que voy, gráficas, no sé, ahí es un grupo donde sabemos que somos gente, los que estamos por lo menos buenos y obviamente una entradita, una compra, una venta, si les parece tal proyección y que te ayudan, ¿no? Eso está bárbaro. También una idea de alguien que no te va a sacar ventaja, sino que te va a estar dando una idea de lo que están viendo desde el punto de vista de ellos, ¿no? Es todo subjetivo esto. La idea es ayudar, ¿sí? Bien, escucha esto, ¿te gusta esto? Mamita, loco, caravana de rock and roll, decía el amigo. Bien clásico esto, ¿eh? ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? Ataque 77, decía.
Tenían ni idea los amigos. Bueno, saben que traje un pizarrón después. Lo que pasa que la idea, ojalá que tenga tiempo porque en un ratito arranco con la escuelita. Uno de los pepes me llega tarde hoy, ¿sí? Toca timbre acá y se mete. Está el angelito también, que es el que les va, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando están conmigo está todo bien, pero cuando están solos, créanme, se la mandan mal. ¿Pero por qué? Porque cuando están solos, sobreoperan. No sé si me entienden, lo que es sobreoperar es como sobrecomprado o sobrevendido. En algún momento se da vuelta eso, ¿sí? Gente, no hay que sobreoperar. El mercado te va a hacer percha, no te reconoce. No es malo, es muy bueno, porque te puede dar de comer, pero te puede sacar lo que pusiste. Entonces, si vos querés darle algo al mercado, no le des toda la papa. Dale una migaja, dale un 1%, dale un 2, dale un 3 si querés. Pero basta, ¿sí? Porque después ese 3 te cuesta conseguirlo en el TP, ¿no? Así que esa es la idea, ¿sí? Hay muchas técnicas para cuando estás en negativo. Basta, frenar ahí, negro. ¿Sí? El stop es lo más sano, pero el stop es lo que más hace que el 90% no sea rentable, ¿sí? Porque lo ponen mal, ¿sí? Todo lo ponemos mal, por eso hay muchas técnicas, ¿sí? Bueno, me voy a ir a ver, ¿quieren que...? Les comento algo. A ver, voy a pasar al pizarrón del planeta Pepe. Tenemos pizarrón, gente, ¿eh? Es tremendo el pizarrón. ¿Se acuerdan de la escuelita con el mapa de fondo? Bien. Estoy hablando fuerte, me parece, porque la música me está quemando. Mira, cuando yo hablo, la música no me baja como a ustedes. Ustedes seguramente, cuando estoy hablando, la música baja, ¿no? Bueno, en mi caso está de fuerte como la tengo acá. Tremendo. Me hace el oído. Y digo, ¿será la noticia de alto impacto que me pegó? No. Mira vos, el tema de este platillo me pegó en el oído. Un hi-hat, ¿no? Un crash y crash. Pero no el del mercado, el del platillo, ¿eh? ¿Tenés ese? Bien. ¿Te gusta la música? Acá la vas a pasar bien. Bien, vamos a ver si ojalá estuviéramos todos los días, volvamos a estar como antes. Por ahora no puedo porque estoy entrenando unos Pepe. Ya hay uno que quiere abandonar porque la ve difícil, porque se quemó. Y viste que cuando te quemás con la leche, ve la vaca y salís corriendo, ¿no? Obviamente. Pero bueno, te tenés que quemar en el mercado con leche muchas veces para ver la vaca y no salir corriendo, sino decir que esa vaca es la que te puede dar de comer. Y si la vaca esa es el mercado, vos sabés que podés sacarle frutos a la vaca. Si le sacás frutos es porque la abriste, ¿no? Podés sacar carne, diríamos, pero me entienden. Bueno, vamos a ver. Voy a ir al pizarrón. ¿A qué pizarrón, Pepe? Bueno, no sé, a ver si me sale ahí el pizarrón. Ahí está, mira, observa. Qué bonito, qué bonito. Es para probarlo, a ver si anda el famoso... Miren esto, se ve de fondo negro. Uy, qué miedo, ¿no? Lo podía pintar de otro color. Miren acá, lo que les quiero decir es esto, gente, ¿sí? Lo que vimos recién, ¿sí? Ya que estamos... Esto lo voy a dejar, ¿no? Ya metidito dentro de los vivos, porque está bueno para explicar muchas veces. Lo podemos explicar en la gráfica, pero está bueno explicarlo acá también. ¿Ven lo que les digo? Que supongamos que la noticia está acá, ¿sí? Cuando la noticia está acá, de alto impacto, no vamos a poner de mediano, y de las de alto, las que revientan, ¿sí? Muchas veces está la trampa, la falla y el clímax. El precio acá interactúa y muchas veces, ponele que el precio viene lo más lindo así, ¿no? Como, o de abajo, o de acá, como quieran ustedes. Pero cuando está por llegar, fíjense cómo hay compresiones a la noticia. Los amigos empiezan a hacer así, como una más chiquita las velitas, ruido, mucho ruido en esa zona, ¿sí? Y muchas veces explota, pero cuando explota podés encontrar fallas, trampas, clímax, que son las mechitas, ¿sí? Muchas veces esa vela que vos ves que se fue para arriba, ¿sí? Dejó, obviamente, una mechaza ahí. ¿Por qué? Porque esa mecha fue la trampa, ¿sí? El precio hizo esto, cuando reventó, se fue para abajo y se fue para arriba, ¿sí? Una vez hizo un fractal acá abajo con seguramente un order block acá de esta zona para poder tomar, o en la mitad agarrar el 50% para irte para arriba por si después de esta vela se devuelve.
seguramente después de esta vela puede hacer otra zona, ¿no? Otra velita que venga con mecha y esté por encima, ¿sí? Ahí está bárbaro para después fijarte si no hace el famoso arquito para venir a recuperar todo, porque quiere decir que acá no lo recuperó, pero para seguir la tendencia, ¿sí? Sabemos que es una actualización, es un cachetazo al mercado cada vez que pasa una noticia de alto impacto, ¿sí? Si el precio venía así, hacia abajo, ¿sí? Y acá hay una noticia, ¡boom!, para arriba, ¿sí? Yo te puedo asegurar que quizás con el tiempo se vuelve a acomodar el precio y vuelve a ir en tendencia, ¿sí? Vamos a observar el oro ahora, ¿sí? Vamos a pasar al oro. Voy a borrar acá los Picasso en un ratito para que no se asusten. ¿Entendieron un poquito lo que le digo de las trampitas de las fallas? Bueno, eso suele pasar, ¿bien? Y obviamente vamos a tener técnicas para operar, ¿sí? Recuerden, podemos estar 5 años acá, hasta que no lleguemos a cierta cantidad de Pepe, la escuelita lamentablemente no va a arrancar, pero cuando lo seamos, ahí estaremos, ¿sí? Conmigo todos los días, o los días que yo pueda, pero siempre va a estar alguno que otro ahí operando, ayudando al otro, porque van a utilizar los mismos indicadores y robots, ¿sí? Ahora, cuando ya le agarraste la mano, de forma manual, negro, basta de robot y todo eso, ¿sí? Bien, otra cosita más interesante, el IA, ahora vamos a ir al robot, al abuelito, vamos a pasar al abuelo, ¿estamos? Vamos a pasar al MT4 donde tengo instalado el historial de velas japonesas, el pasado, ¿no? De un par de añitos, sobre todo en este caso utilizo la libra dólar, pero vamos a ver el nono, un segundito que si no me voy a olvidar. Esa, escucha. Bien, ahí vamos, no se asusten, ahí está el gatito negro, una de las técnicas que está dentro del caballito de batalla. Y Pepe Mil abajo, ¿no? Tremendo, Pepe Mil parece, ¿no? Unos pelos, un punk y un robot, de unos ojos hermosos. El gatito se te aparece de noche y te quema la cuenta del susto, ¿no? Bien, vamos a ver, mira acá, $100 por día, máximo 2 horas. Bueno, esa es la idea para ustedes. Pueden ser $5 por día, pueden ser 10, pueden ser 1000, según el lotaje y según la cuenta. Si tenés una cuenta grande está bárbaro, inclusive con lotaje chiquito, así te despreocupa. Pero eso es una técnica interesante para hacer, ¿sí? Igual que el Piranha, así que debe estar por acá, a ver. ¿No? Mira el osito acá. Mírenlo a estos videos, gente. Esto no. Bueno, no está. No está. Bueno, esos son todos fondos de robot que he ido creando con distintos nombres que les he puesto. Pero bueno, vamos al nono. Miren, les quiero mostrar algo acá, a ver. El Nono Pro, obviamente. ¿Por qué le agregué Pro? Vamos a ver. Un segundito. Me quiero tomar un mate, ¿Sabés si tuviera acompañantes acá donde estuvieran hablando conmigo? Me voy a poner a tomar mate y que hable, ¿no? El resto, ¿no? Estaría bárbaro eso. Ya vamos a hacerlo. Obviamente no hago mucha publicidad y lo poquito que hago se ve que el algoritmo no nos reconoce, ¿no? Pero no pasa nada, igual yo estoy bien así. Yo a fin de mes llego, decía el amigo. Lo importante es que quiero ayudar al resto, ¿no? Si se quieren sumar, súmense. Obviamente, si se suman para no participar, no pasa nada. Pero si participan, pasarán a dimensiones 2, 3, 4 para ver algunas cositas, ¿sí? Y cuando seamos varios, arrancamos la escuelita, ¿ven? La escuelita del planeta Pepe. Bien, tenemos, fíjense acá, el Nono Pro. ¿Por qué Pro? Porque le puse varios parámetros, le cambié algunos parámetros, le saqué los indicadores que tenía porque quería cambiar una idea que tengo, es que ustedes puedan utilizarlo, ustedes en alguna cuenta de fondeo. ¿Por qué? Porque acá no tenés operaciones de martingala, no tenés cobertura, no tenés nada que esas plataformas te prohíben. Solamente tenés una gestión que si vos la adaptás al par, a la temporalidad y a la plataforma con las prohibiciones que tienen, sobre todo las que están en chiquito, que son las que te hacen comer doblado muchas veces, ¿no? Ustedes me entienden. Ahí, ¿sí? Yo no voy por ese camino de las plataformas, pero sí voy por el mío, con mis cuentas. ¿Por qué cuentas? Porque la idea mía es esta, ¿no? Que vean ustedes cómo se pueden hacer crecer cuentas normales. No somos ni ricos, ni tampoco wow la gran cosa, pero yo a fin de mes llego, ¿sí? Y estoy chocho. Chocho en el sentido de que estoy bien, no necesito otra cosa. Si me viene de arriba un regalo, bienvenido sea, pero vos sabés que por cuánto tiempo va a ser, cuánto tiempo puede aguantar esas plataformas.
3 años más y disfrutalo, porque después te tenés que adaptar a otra cosa, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes tengan técnicas, estrategias y que puedan defenderse, ¿sí? En una cuentita. Y después lo llevan a otras plataformas también, ¿no? A ver, miren, la idea acá es, estoy leyendo, a ver, acá voy a poner una cuenta de, vamos a poner una cuenta de 500, a ver si me la quema con 500. ¿Quieren que pongamos 500? A ver acá, 500. Ahí está, 500. Parámetros. Hay muchos parámetros, no sé cuál elegir de todos. Mirá, podemos elegir, por ejemplo, que sea por medio de media tendencial con cruce de otra media mediana sería, ¿no? En vez de ser una rapidita, una mediana con una tendencial o una rapidita, y le pone los parámetros con su periodo y su método, que el método puede ser el simple, el exponencial, el ponderado, ¿sí? El suavizado. Pero bueno, pongamos que le ponemos true. Si le pongo true, me va a tirar, en vez de que opere con tendencia y con osciladores, que está bárbaro también, porque te va a abrir operaciones solamente si va a favor de la tendencia, y si en el oscilador está, por ejemplo, si va a favor de la tendencia y está, se lo voy a aplicar acá. A ver, vamos. Ya que tenemos, ¿no? El dibujito, un segundito, A ver. Voy a poner nuevo de vuelta. No guardar. Ahí está. Me pintó de negro el corazón, dijo acá. Estamos. A ver ahí. Ahí está. Vamos a poner blanco. El color blanco, así se entiende. Fíjense. Fíjense, decía el amigo, lo echaba un 4 en la escuela, un 2. Fíjense, no tengo el problema de decir fíjense. Observen eso, y encima lo uso, no me doy cuenta. Cada 3 palabras digo fíjense, ¿no? En vez de fíjense, ¿no? Pero para mí son muchos, decía el amigo. Y bueno, se llevaba lengua, matemática, todo el amigo. Me voy a ir de vuelta. Vamos a ir al pizarrón porque les quiero mostrar algo interesante, ¿sí? El que lo sabe, pase o quédese escuchando música. Y el que no lo sabe, le va a venir bárbaro, Vamos al pizarrón, dice el amigo. A ver si lo tengo ahí. Pizarrón, ¿estás ahí? ¡Acá estoy! Si lo encuentro, acá está. Se me había escapado el amigo. Pizarrón. Vamos, pizarrón. Ya que lo tenemos, lo voy a usar hasta que me canse, ¿no? Bien, acá está. Estamos en el pizarrón. Fíjense esto, decía el amigo. Fíjense, decía el amigo, con N. Fíjense, o peor con M, fíjense. ¿No? Bien, una de las opciones del robot, ¿sí? Le estoy contando el 2% del robot nada más, porque si vas para abajo tiene gestión de riesgo con los lotajes, con los porcentajes de pérdida, de ganancia, los cierres parciales, otras opciones para cierre que no sea con TP sino con medias móviles, el precio puede seguirse por pips o por medias móviles también, hay muchas cosas, ¿sí? Pero lo que les decía recién, el bot tiene lo que puse ahora, le puede ir cambiando lo que quiera porque lo creo yo, ¿no? Obviamente. Ustedes me dicen, ¿por qué no le agrega? Y bueno, lo pruebo, lo dejo puesto, una opción más. Por ahora tiene 4 o 5 opciones, pero las 3 que les voy a explicar ahora, una de las opciones es, ¿sí? Vos podés poner por cruce de medias, ponerle esta la media de, supongamos, de 200, ¿sí? Y vamos a ponerle un color, ay, me encanta este color, ahí está. Y supongamos que tenés esta media de 100, ¿sí? De 100, tengo que escribir con la derecha. Está. ¡Ay, qué difícil! Bien, ¿sí? Supongamos que. Bueno, esto está mal acá, ¿no? Porque sería. Esta es la de 200 y esta es la de 100. El precio va para arriba. Vamos a poner acá que esta es de 20. ¿No? Vamos a hacer trampita de 20 y de 100, ¿sí? La de 100 va a seguir así para arriba y la de 20 va a seguir ahí, ¿no? El precio va a ir piqui piqui. Cuando se cruza el precio, ¿sí? Puede abrir una operación, ya sea a mercado o una orden pendiente por encima de donde está el precio en este momento. También podés ponerlo con la distancia de la media móvil que vos quieras o la distancia de estas dos. Podés decir, si estas dos están a 10 pip, que me abra la compra si se cruzó, por ejemplo. O si esta está a 2 pip, o a 5, o a 10, o a 100, que me abra la orden. O a 0, ¿sí? Una vez que la abre, después va a seguir la gestión del otro 90% del robot, ¿sí? Con sus TP, con sus órdenes. Puede abrir una sola, o 3 en el mismo lugar, o 4, o 2. Puede tener un stop de la 1 ahí, un stop de la 2 ahí, un stop de la 3 ahí, un TP acá, otro TP acá, otro TP acá, o los 3 TP juntos. Hay distintas técnicas, con distintos stop loss. Uno puede ser de 10, el otro de 20, el otro de 30, o uno puede ser de 10, el otro de 10, el otro de 5, pero estos dos de 10, el lotaje es de 0,01 y el otro de 0,02. Ustedes tienen que ir probando, ¿sí? Una locura de la cantidad de cositas que tiene. Y obviamente
quizás lo probás en un par que no es bueno para ese tipo ¿no? de parámetros que pusiste y tenés que probarlo en otro, ¿bien? Pero bueno, supongamos que ahora puedo volver para atrás, dice el amigo, si no quemo la pantalla. A ver cómo se borra. ¿Hay gomita acá? ¿Eh? Ah, no, vamos a pintarlo. Vamos a pintar todo esto de... a ver si se puede. Uy, me quemé el corazón. Reconexión exitosa, pero andás a ver si en YouTube seguimos. A ver. Tremendo esto, ¿eh? Bueno, ahí seguimos. ¡Pa! ¿Escuchan de fondo? Y yo no soy el angelito de ser angelito. ¿Qué me hiciste? Otra opción que tiene el robot es, por ejemplo, lo que le decía. Los osciladores son los que te marcan una sobrecompra o una sobreventa. Supongamos que el precio está acá interactuando. ¿Acá qué sería? Que está sobrecomprado o sobrevendido, ¿sí? Obviamente no quiere decir que porque el indicador acá abajo esté así, el precio tenga que estar en rango. El precio puede venir así, cayendo, o puede venir subiendo. Ahora, si el precio va subiendo, escucha, se me cortó. Se cortó internet. Si el precio va subiendo, escuchen. Escucha, se me cortó. Se cortó internet. ¿Qué pacho ahí, Negrich? ¿Qué pacho ahí, Negrich? ¿Qué pacho ahí, Negrich? Me quedó el eco ahí, ¿eh? Hola. Voy a poner hola a ver si anda esto, ¿eh? Me quedó el eco ahí, ¿eh? Hola. Voy a poner hola a ver si anda esto, ¿eh? Bueno, se lo perdieron los amigos. Me quedó el eco ahí, ¿eh? Hola. Voy a poner no. Bueno, se lo perdieron los amigos. Ahora sí, me parece. ¿Saben qué estaba pasando? Me estaba saliendo como un efecto eco, ¿no? Un eco hermoso por una plataforma que estoy compartiendo los vivos también, ¿sí? Se ve que por ahí salía el eco que se escuchaba. Por la duda cerré un par de plataformas ahí. Bueno, lo que les decía, disculpen la demora. No sé si estamos en vivo. Si estamos, no veo los mensajes, así que... bueno, no pasa nada. Igual voy a poner hola, a ver si sale hola, aunque sea... no sé si saldrá hola o no. La puse sin H, porque es una ola del mar, ¿sí? Del mar de acá, del mar Atlántico, ¿sí? Ahora, no la de saludar, la ola. Bueno, seguimos. Si pasa que, por ejemplo, lo que les decía, voy a borrar de vuelta las proyecciones, decía el amigo. A ver si tenemos acá un borrador. Tendría que haber una gomita. Acá está la goma, mirá. Uy, esto. Uy, pero no me borra nada esta gomita. A ver ahí. Uy, como borra. Vamos a poner hoja nueva. De vuelta. No guardar. Pintar. Ahí está. Disculpen ¿no? La demorita. Ahí está. Lo que les decía. Vamos con un color amarillo ahora, ¿sí? La primera opción ya está, la de las medias móviles, que es solamente el 10%. El resto depende de tu gestión del parámetro del robot, ¿no? Otra opción, el trailing stop es muy importante, ¿sí? Porque vos no le podés poner TP arriba, pero sí trailing. Entonces, en vez de llegar a los 100 pips, que estaría bárbaro, y te toca, y haces un 3 a 1, puede hacer 150. Con un trailing moderado que vaya bien lejitos por debajo de 1 o 2 bajo inclusive, ¿no? En temporalidades grandes, intradiarias, ¿sí? Pero bueno, seguimos con la segunda opción. Puede ser que tenga oscilación, ¿sí? Donde vos vas a utilizar un oscilador en el robot, si puede ser a elección. En este caso puse un oscilador no muy conocido, no quise usar el RSI para no quemarlo, lo uso casi siempre. Usé otro que también me gusta mucho, donde si está sobrecomprado o sobrevendido y el precio está en rango, bueno, vas a hacer puro profit. Pero si viene alcista, por ejemplo, si el precio está, por ejemplo, alcista solamente, ahí lo pongo en blanco, ven ahí, que estaría sobrevendido y la media móvil, la de 100, pongamos, es tendencial hacia el alza, hacia allá, y acá te sale por acá, supongamos el precio viene ahí, acá, ahí, bueno, acá vas a buscar compra, el robot va a abrir una compra con orden pendiente o a mercado, ¿sí? Si se va para arriba, sacarás tus frutos, puede ser acá, acá, acá o hasta el TP que le hayas puesto. Si no le pusiste TP, va a ir con trailing stop y con cierres parciales. Puede ser una o 3 operaciones, por ejemplo. Puede ser con un stop por acá, el otro por acá y el otro por acá, o los 3 acá, o los 3 acá.
¿sí? Debajo de un bajo, debajo de una zona que te interese, que vos pienses que con una mechita no te puedes sacar, ¿sí? Esa es la otra opción, ¿sí? Lo mismo para abajo, ¿bien? Y después está otra opción que está muy buena, porque vos podés ir viendo, que sería la que le voy a marcar, que es la tercera, donde si vos encontrás un mapa en la gráfica que sea consolidado, recuerden esto, el mercado está 80-90% consolidado. ¿Qué 70%? Vos ves que sube, obviamente, vos ves que va para arriba y vos ves que va para abajo. Pero observa que cuando va para arriba se queda 5 horas acá y sube 2 velas. 5 horas acá y sube 2 velas. Lo que pasa que las 50 velas que están acá son todas así de chiquitas, ¿sí? Y las que sube suelen ser esta y esta, que son 3 mamut. No como la de la noticia de recién, pero sube, ¿sí? Entonces, todos estos rangos que están ahí, cuando vos ves que está ahí y ves que en el pasado por acá, supongamos, ¿no? Te hizo acá una consolidación, rompió. Te hizo una consolidación, rompió. Cuando estás por acá y ves que hizo algo acá y hizo algo acá, bueno, podés poner la opción 3 del robot para utilizar osciladores nada más, ¿eh? Va a comprar y va a vender según la zona donde hayas elegido y que marque acá. Podés elegir una zona de nivel 70, 80, 90 o 100. Mientras más te alejas de la sobrecompra o de la sobreventa, quizás menos operaciones, pero más seguras van a hacerse, ¿eh? Más profit vas a tener con menos cantidad de operaciones. Ahora, si querés tener algún stop loss más seguidito, le podés poner 70-30, que es el clásico, ¿eh? Bueno, eso es lo que vamos a ver en estos días. Ojalá que puedan sumarse los pepes y utilizar este robot también, ¿eh? Por eso les digo, ¿sí? Vamos a probar qué opción les gustaría utilizar ahora para ver. ¿La 1, la 2 o la 3? La 1, las medias móviles. La 2, la media móvil con el oscilador. Y la 3, el oscilador. Podemos poner la 4, la 5 y la 6 y agregar más ideas, ¿eh? Podemos agarrar estructuras donde si rompe un alto, rompe un bajo, que arranque la operación. Podemos agarrar, no sé, fractales, el famoso zigzag. Si rompe esta zona, a partir de ahí que haga una compra. Si rompe esta zona, a partir de esa zona que haga una venta. O viceversa. ¿Por qué tiene que ser compra cuando rompe acá? Y vos podés tomarlo como que esta zona puede ser una zona de venta, porque es una resistencia, ponele, ¿no? En el pasado. Bueno, la mayoría busca compras, otros pueden buscar ventas, ¿no? Y el mercado cae, ¿sí? ¿O no? Gente, me voy al MT4 un ratito. Y quieren ver la fuerza de la moneda, me chiflan, ¿eh? Por favor, si quieren ver las fuerzas, ahí vamos a ver. Si quieren ver alguna proyección de algún par, ponele que estás operando el euro dólar y me decís, che, sigo en la operación, y yo te voy a decir, qué sé yo, haz lo que vos quieras. Ahora, una proyección te puedo decir, me parece que puede llegar a tocar a tal lado, ¿no? Y si yo te digo, te juro que va al revés, así que vos vas en contra, ¿eh? Un chiste. Vamos a ver MT4. Bien, ahí estamos. Pizarrón, se va el pizarrón. Me voy para una de las plataformas. El gatito no lo vamos a estar viendo. Voy a probar 3-4 operaciones. Vamos a poner $500. Como que no estás en una cuenta de fondeo, ni que estás en, ni que sos rico. Sos un pepe común que pone $500 para ver si lo puede hacer, aunque sea algunos dolaritos, ¿eh? Vamos a poner un lotaje como para quemarla. A ver, no, 0. Vamos a tirarle 0. No sé si me va a permitir esto. A ver, 0.0, porque es muy poquita el capital. 0.0. A ver ahí. Un segundito, Ahora que voy a sacar al Pepe que me está molestando, A mí, ¿no? Obviamente. Así viene el angelito, Ahora vamos a sacar ahí. Y ustedes pueden leer lo que dice, Ahí está, ahora sí. Bueno, voy a poner 0. Vamos a poner 3 órdenes. Bien animal, 0.03, 0.04 y 0. Y un lote, un animal, loco. Y 0.05, ¿sí? 3, 4, 5. Stop loss, vamos a poner, a ver, el primer stop loss va a ser de ¿cuánto puede ser en una temporada de 15 minutos? Vamos a ponerle 20. Al primero vamos a ponerle 25, ¿sí? A ver. Sí, para perder menos con el lotaje más grande, a lo que voy. Que nos toque el lotaje más grande y no en 25, que nos toque en menos. Vamos a hacerlo al revés. El stop loss más alejado va a ser del lotaje más chiquito. Estamos jugando, 25, 20 y 15. No sé, estoy tirando al azar. Tiren ustedes un número y si se suman a ver el video en diferido, bueno, obviamente también. Media móvil, ¿cuánto le pongo? De 100, de 200, exponencial, ponderada, simple. A ver, elijan, vamos
Vamos a tirar al azar acá. A ver, voy a tener media tendencial, le voy a poner de 100 para probar. Voy a poner la técnica número 1, a ver si quema ahí, que es medias móviles. Y la media menor le puedo poner de cuánto, de 50, de 40, vamos, de 30, a ver, 40. Vamos a poner unas 100, ¿sí? Suavizada. Una de 40, exponencial. Vamos a ver qué pasa y vamos cambiando, ¿no? Obviamente que esto tenés que dejarlo que la plataforma te indique con algunas cositas que algún día les puedo enseñar. Es mucho tiempo que tenemos que perder en eso para aprenderlo, pero pueden hacer que el MT4 o MT5 al bot que tenés te tire cierta cantidad de set o de parámetros para que vos veas si te conviene cuál elegir de todos esos parámetros para poner a trabajar en ese par que estuviste probando, ¿no? Y en la temporalidad. No es lo mismo lo que el set te tire en H1, no lo va a poner después en M15, es para H1, ¿sí? Acá lo estamos poniendo, no sé, vamos a probar M15, TP, no voy a poner Tape Profi en la 1, en la 2, en la 3, y voy a poner 3 órdenes. Cierre con media móvil, no. Cierre parcial, vamos a ponerle que sí. A los 20 pip que me cierre la mitad de lo que sea. Break-even también, a los 30 pip. Si va a 30, que me ponga a 10 pip de donde abrimos la orden, el break-even, ¿sí? Si va a 30, si no, no. Después, train stop, ¿en qué puede ser? Vamos a poner train stop en medias móviles, en pips. Vamos a ponerlo en pips con 20. Si va a 35 pip, entre 25 va a empezar a ir de a un pip, ¿sí? ¿Me entienden? Bien. Esto no, esto tampoco lo dejo para otro día, los porcentajes también, acepto. Bueno, a quemar la cuenta, vamos a probar, no sé, un día, 2, 3, hasta que nos queme la cuenta, negro, Vamos a probar a ver qué pasa, si por lo menos de los 500, probé 500, a ver, ahí tiramos. Bueno, esto no anda, me falta tildarlo, amigo, ahí está. No me lo deja. Porque está optimización acá abajo, ¿ven? El tilde de optimización es para probar lo que les decía. Vos dejás esa opción puesta y te va a buscar según los parámetros que vos ajustaste. Entre esos parámetros, entre esos rangos, por ejemplo, entre 100, una media de 100, pones entre una de 100 y una de 200. La tendencial y la media entre una de 20 y una de 50 y así todo vas, entonces cada 5 periodos, ponele, te va a ir buscando de forma automática. Con una compu buena va a tardar un día capaz y te va a tirar 1000 sets distintos y de esos 1000 vos vas a ver el drawdown, el profit, el factor beneficio, distintas cositas que vas a ir viendo, la esperanza matemática, ¿no? Si te conviene o no usarlo. Acá vamos a hacerlo así, al tiro. Ahí está. ¿No? Le agregué un botoncito ahí arriba, TPP. ¿Saben lo que es TPP, no? No es Tape Profi. Trading Planeta Pepe. TPP. Borra caché. Bien, vamos, a ver. No tengo idea, gente. ¿Ven que dice 500? Ahí está, ¿ven? 500 dice. A ver si terminamos en 100. Obviamente, si la quemamos, estamos probando, ¿no? Bueno, ahí me abrió una venta, ¿ven? Los 3 stop con 3 órdenes 03, 04, 05. No hay Tape Profi. Veremos si me toca los stop. Si los toca, veremos qué pasa. No pasa naranja, Uy, me lo tocó. Uy, fuiste. Bueno, miren. ¿Qué pasó ahí? Fui muy rápido. Les explico, ¿sí? El primer stop tocó, ¿sí? De justo del lotaje más grande. Porque lo pusimos cerquita para perder menos. ¿Sí? Obviamente, si lo pones lejos está bueno porque no te lo toca. Pero si te lo toca, perdés más. Por eso está a piacere. Acá, seguramente tenemos, a ver. Break-even fue ahí. Y acá fue cierre parcial. Ahí está. Acá hay 20 pip, ¿ven? Y 20. ¿Por qué 20? Porque los 20 me pagaba la mitad. Y cuando se devolvió me pagó el resto porque me tocó a 10 pip de donde abrimos las órdenes. ¿Me siguen? ¿Ven ahí? ¿Ven? Así que si vamos al dibujito, capaz que está en caída. A ver, vamos a dejarlo ahí, a ver. No sale el dibujito, a ver. A ver ahí si sale Piki. No sale. Está bien acá. Este es. Ahí va el dibujito. Estoy uniendo, decía el amigo, gráfica de optimización, que esa no. Esa es para lo que le decía anteriormente, ¿ven? Bueno, seguimos. Miren, ahí, ¿qué hizo? ¿Qué hizo ahí el amigo? A ver, ¿qué me dicen? Una venta. Listo, repetiste, negro. ¿Qué hizo ahí, Angelito? ¿Cómo estás? Hola, Pepe.
qué alegría que volviste, Pepito. Y ahí hizo una compra, ¿no, Pepe? ¿Me explicás así en la escuelita vos, no? Hizo una compra, profe. Profesor, una compra. ¿Por qué cerró tan cortito, Pepe? No estaba yo, ¿eh? ¿Cuánto hiciste ahí? ¿Y por qué no cerró el resto, Pepe? Era lo que te estaba explicando, Angelito. ¿Dónde estás? Tenés que estar con nosotros para la gestión de riesgo y para el psicotrading, Angelito. Acá hizo 20, porque le puse 20, le podría poner 100 o nada. Y le puse que me cierre la mitad del lotaje de las 3 en este caso. Puede ser que me cierre de una sola. Puede ser que no me cierre de nada, o puede ser que me cierra el 20% de lo que va ganando y que me quede el 80% para el resto. Ponele. Le puse el 50 para probar a 20. Ahora, si sigue, acá debe ir 30, a ver. Ahí va 27 pi, 28. A los 35, por acá debe ser, a ver. A ver ahí. Bueno, un poquito menos, por ahí va a empezar a arrancar con una distancia de 10 pip. A los 25 se va a empezar a mover de a 1 pip. ¿Sí? Estos son los 3 stops que puse al azar con este color porque los stops son ocultos. El broker figuran 0 los stops. ¿Sí? Si vos vas acá, por ejemplo, miren ahí. Resultado, ¿ven? No dice stop loss. Y vos decís, Pepe, pero no pusiste. Sí, puse. Nosotros lo vemos. Tomá, mirá que le voy a mostrar dónde está el stop loss a los, con los desconfiados que somos los Pepe, ¿no? A los brokers, ¿no? Bien, no digan nada. Bueno, ahora seguimos. Ven que ahí me tocó el stop loss anteriormente. Vamos a seguir despacito esto. Voy a ampliar a ver qué pasa ahí. Tiki, lo dejamos. Pongo a color, así se ve más lindo. El no, pro. Bueno, ahí no, porque estamos 10 años. A ver si va. Ahí va, miren, ¿qué hizo? Los 3 stop, ahí podría haber elegido que uno solo vaya por encima. Puse los 3 juntos, van, ya vamos, fíjense ahí, vamos unos... ¿por qué vamos 10 pip? A ver si se acuerdan, Angelito, ¿por qué vamos 10 pip ahí? Porque si llegábamos a 20 o por ahí cerquita, a 25 por ahí, el break-even estaba a 10 pip de donde abrieron las órdenes, Seguimos. Mira. No, listo, ya está. Ya está, negro. Ay, me tocó. Miren, a ver cuánto hubiéramos hecho si hubiera puesto un TP o nada de... 55 hubiéramos hecho. ¿Cuánto tenemos hasta acá? 30, ¿no? 30 me parece ahí. 31. Ahí me saca. Seguramente vamos a ver el dibujito acá. A ver. A ver qué pasa. Por eso está en jugar. Quizás en M15 te resulta malísima el robot, porque es así. Vos tenés que actualizarlo. Va a depender de vos y nada más que tu cabeza, perdiendo un poco de tiempo, ¿no? O algún set que hayas hecho que lo pones en un BPS. Acá puse 15 minutos. Podemos buscar otro historial de otro par y lo ponemos en otro par con otra temporalidad. Vamos a cambiar la música. A ver, ¿qué puedo poner acá? Ya que estamos acá, voy a tirarles un temita de... a ver, ¿qué puedo poner acá? Escucha, qué lindo. A ver. Vamos a poner un poco de música nacional, ¿sí? Voy a poner un poquito acá a... acá, ni bien ni mal, dice el amigo. Les comparto una canción, espero que les guste. Es para ustedes, es para mí, es para todos. Ahí va, ¿Te gusta? Seguimos. Y anda. Capaz que no anda, a ver. Ahí está. Escucha. Angelito, vamos bien, ¿no? Me encanta, Pepito, me encanta. Tenés que estar todos los días, Pepe. Si no me... aburriendo. Si no me aburriendo, Pepe. Vos solo tomás mate, parecés un loro. Todo el día tomando mate verde como... queda más verde que... Tremendo, Bien, seguimos. Bueno, podríamos poner las medias móviles, gente. ¿O no? ¿De cuánto eran? Ahora vamos a agregar las medias móviles. A ver si me deja, Un segundito. Era una media móvil de 40, me parece, o de 30, vamos a poner ahí. Ahí está. Y otra, estoy al azar acá, no es que, esa media buenísima, no te va a poner 40 porque te quema la cuenta. Tenés que probar. Y a esta le puse, me parece, es suavizada. A ver, le voy a poner un color celeste. A ver ahí. ¿Ahí se nota? A ver acá. Bueno, y la distancia que tome. Vamos a ver, A ver.
Ahí me abrió. Ah, no, pará, a ver. Tendrían que haberse cruzado las medias ahí. A ver. ¿Qué puso Pepe Mílaga? A ver, la distancia está bien. Bueno, ahora vemos por qué no habré puesto la opción del oscilador con la media móvil. A ver, vamos a poner un oscilador. Parate. A ver, vamos a tirar uno cualquiera acá. Decía el amigo, no, vamos a ver si encontramos osciladores. ¿Dónde estás, amigo? No lo encuentro, decía el amigo. A ver, vamos a poner acá 80, 75, 25. Encima no lo encuentro. A ver, ahí está. No, qué raro. Bueno, ahora vamos a ver. Igual, mientras nos dé fruto, ahora voy a chequear bien, Vamos, seguimos. Las medias están por debajo, por lo menos. Mira, para que me cuenta, decía el amigo. Ahí va. Uy, mira qué lindo. Ay, que por favor, alejar. Ahí está. Mire. Listo, ya está. Que no se crucen cuando mucho las medias, ¿no? ¿Cuánto vamos ahí? A ver el dibujito. Miren qué lindo dibujo ahí. Se está levantando el amigo, A ver, seguimos. Ay, no me la toqué, negro. A ver cómo quedó. Bueno, fíjense, una cuenta de 500, ya vamos 73, ¿sí? 73 ya, gente, ¿sí? Tremendo el amigo. Como podemos ir 400, ¿no? Por ahora va positivo. Vamos un par más a ver qué pasa. Ahí quemamos. ¿Tocó? Ahí ganamos una. Por lo menos de las 3 la mitad y ahí sigue. Mirá. Pará. Esta no sé si sacar una foto. Angelito, ¿qué hago con esta? Para bajar la música ahí que te... Por lo menos así lo veo yo. ¿Cuánto tenemos ya? 78. La cierro, ¿sabés cómo la cierro de forma manual, no? Pero ¿sabés cómo la cierro? Decía el amigo. Vamos a checar ahí un poquito. A ver. Vamos a ampliar ahí. Esto lo podés dejar en un BPS o una compu prendida, que no se te corte internet, ¿no? Tenés que tener por lo menos un sistema de emergencia anticortes, decía el amigo, que te aguante con alguna batería, pero para un BPS, para una plataforma de estas de fondeo, ¿no? Donde si llegás al porcentaje en un par de días y cumpliste la regla, obviamente, no sé cómo será con la noticia de alto impacto, si vos tomaste la operación acá y la noticia estaba acá en la mitad, vos tenés la orden abierta, no la vas a cerrar porque se acerca la noticia, ¿no? ¿Te la reconocen a la orden o no te la pagan los garquetas? Hay que ver eso, Bien, seguimos. Uy, mirá, pará. Ahí. A ver, déjame ver cuánto vamos ahí. No sé de cuánto era el stop, pero sí sé, a ver acá. El primero era de 15, ¿no? Fíjate, si fuera de 15, supongamos que tenemos de 15, fíjate que esto no tiene riesgo-beneficio fijo. Acá tenés el stop loss. Fíjense, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente, si me toca acá en la línea magenta, fuimos, pero casi 6-1 ahí. Si llegase hasta arriba, ¿no? Y bueno, a ver. ¡Uy, miró! ¡Y me la cerró! ¿Por qué me la cerró? Ah, un mechazo. Mira, vamos a acercar acá. ¿Por qué me la cerró? Hicimos prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6-1 en esta sola operación. Ahora vamos a ver el dibujo y voy a ver por qué me sacó. Voy a borrar esto. Pic, ahí se borra con esto. Si esto anda o no anda esto. No me anda. Ahora vamos a ver por qué. Ah, tiene que estar para ver ahí. Funcionando esto ahí. A ver ahí. Tampoco me anda. Bueno. Bárbaro el bot, tremendo para la seguridad, ¿no? ¿Qué decís? Vamos a ver, no sé. Bueno, a ver. Ahí está, esa es la mecha que me tocó. ¿Ven por ahí? ¿La ven? Vamos a poner vela japonesa. Miren, no la ven ustedes. Miren, voy a ampliar. Ampliemos. Mirá, esa mecha. Esas son las trampitas y las fallas. Seguramente a ver qué horario es. Obviamente que este es el horario del broker, ¿no? Pero ahí en el broker eran las 3:30. Habría que ver si era una noticia seguramente del dólar ahí. Habría que ver qué pachó ese día, ¿no? Donde se fue para abajo y después se fue para arriba. Pero bueno, obtuvimos ese resultado. Ahora, mi pregunta es: llegaste al TP 6-1, pero vos venís de hace 3 horas atrás, 5 horas atrás, y no lo cerraste. ¿Las plataformas de fondeo te reconocen esa operación ganada? ¿O porque justo había una noticia de alto impacto
no te la pagan. No te quiero decir que te bloqueen, que sería extremo, ¿no? Pero digo, ¿no? Alguno capaz que no te la pago porque operaste la orden estaba abierta cuando había noticia de alto impacto. Chico, pedazo de garqueta, ¿no? Por eso tengan cuidado, gente, hay que leer esas cositas. Pero, ¿te la paga o no? Eso no tengo ni idea. Bueno, no estoy viendo mensajes. No sé si habrá algún Pepe. Uno tiene que haber, aunque sea, ¿eh? Vamos a ver. Y si no, no pasa nada. Igual esto queda grabado, gente, no estoy viendo mensajitos, ¿sí? No funca, comentario no mandar, decía el amigo, Bien, tenemos. A ver ahí. Seguimos. Voy a bajar esto un poquito. A esto tendría que andar este botón, che. A ver si me borró. Ah, me borró. No, pero no me borra los cuadraditos, dice el amigo. Y yo puse. Ustedes saben que estos son objetos, ¿sí? Para el que hace programación, estos son objetos, ¿bien? Los objetos los puse que salgan también, ¿sí? Toda la información que ocupa lugar o espacio. Bien, ahí va, a ver. Ahí me tocó. Y bueno, perdimos. A ver cómo va el dibujito, para. Miren, ahí va, Vamos, bueno, acá dice 564, ¿sí? Qué lástima. Llegamos a tener prácticamente 587. Un lotaje chiquito, una cuenta chiquita, Para que esto no se ve bien. Tendríamos que ver por qué cuando cruzan las medias no. A ver si puse algo mal ahí. Pero bueno, el bot está andando. Me voy a tener que meter a configurar los parámetros. O la programación. Pero no, tiene que andar porque sé que anda porque lo probé. Lo probé, no me acuerdo en qué temporalidad, pero lo probé. 3 cuentas me quemó, decía el amigo. ¡Uy! Bueno, ahí vamos mal, Ahí no me gustó ya, nada. Y bueno, que toque, antes de que siga, ¿no? Todavía estamos en profit, ¿no? Tocó stop loss. Mira, ahí tendría que haber abierto una ventita, por ejemplo. Nos seguimos, no sé qué está haciendo el amigo ahí. Vamos a ver, ahí cae enero. No me quemé la cuenta. Un poquito, ahí está. Ahí me pagó la mitad de las 3. Y si cae un poquito, ¿sabes, no? No. ¿Y el break-even no lo está haciendo? Me parece. A ver, para si son la mitad de las 3 o el break. No, está bien. Break-even se hubieran ido todos los stops ahí a esa zona. Ahí va. Ahí va 10 pip ahí. Ahí va por detrás. Ahí va por. ¡Ay, qué lindo! Para. Esta foto. Esta es para subirla, negro. ¿Te imaginas? Pasé la cuenta, negro. Mirá, con el nono. Y bueno, ¿viste? Probá 3 cuentitas con 3 configuraciones distintas con el nono y la rompé. Mirá. Con una cuentita chiquita. ¿De cuánto hay? De 10.000 era más chica, ¿no? O de 5.000 me parece, ¿no? Ahí está. Ahí te hiciste. A ver si lo veo. Acá está, 598. Toma. Mira qué lindo dibujo ahí el amigo. Si lo subimos van a ver el clásico. Una caída tremenda, una subida. Son 3 órdenes, ¿sí? Podés poner una sola o nada. ¿Sí? Yo te diría que no pongas nada si no sabes. Pero el no te ayuda. Una más. Uy, justo ahí te empieza a quemar la cuenta. Vamos una más. Terrible, Pasamos a 400, 300. Pongan, depositen que se quema, negro. Vamos. No, tengo que ver los parámetros. No me cierra que cuando se cruzan las medias. A no ser que haya puesto otra cosa. Seguramente puse otra cosa. Mirá, ahí ves. ¡Puc! Mirá qué lindo. ¡Qué bonito, negro! Pero eso no me va a mí, Ahora vamos a poner cruce de media. Capaz que puse mal la opción. Bueno, ven, ahí tampoco hizo, acá no hizo, acá tampoco hizo. El normas hizo, se llamaba ISO, la norma. Bueno, seguimos. Ven que hay varios días que no hace nada, obviamente por los parámetros. Pero vamos a frenar. Ahí hubiéramos terminado en profit, seguro, ¿no? Gráfica, terminamos en. Acá está, 575. Hicimos 75 en un par de días, Vos no hiciste nada, lo hizo el robot. Vos pusiste los parámetros y encima los puse mal. A ver acá, estrategia tendencial. Ah, la 2 era. ¿Saben cuál puse? Puse la del oscilador con la tendencia. Ya que estamos, lo probamos. Ahí hubiera puesto otra. Ahí está. Ahora sí, va a ser media. A ver, propiedades. Bueno, vamos a dejarlo con 100 y con la misma. Vamos a poner acá a ver si ahora sí realmente hace lo que les digo. Esta la dejo también. Vamos a dejarlo ahí suavizada. Y voy a tirar otra color rosa, porque me gusta. Le voy a tirar acá un lotaje más. Perdón, un lotaje. El tipo le tiraba el lotaje a las órdenes pendientes. Decía, no, a las medias móviles. Le voy a tirar acá
el método exponencial y el periodo que sea por lo menos de 35 velitas, 40 velitas, ¿eh? Ahí va. Si se cruzan, va a ser algo. Y si no se... Ahí está, ¿ven? ¿Y por qué arrancó ahí? Y encima tiene que tener por lo menos más de 5 pips, ¿ven? Y los tienes, ¿eh? Según lo que tomaste. Me la quemó igual, ¿eh? ¡Ay, no! Por favor, es más bonito esto. Escucha, subí... Para, esto es una foto, negro. No, negro. Esto subí, mirá, escucha. Pero por la música, ¿eh? Escucha. No hablo más. ¿O no, Angelito? Pepe, déjame escuchar esta canción un ratito. ¿Cómo hablar, Pepe? No tenés que ir a dar clase un ratito. ¿Por qué no te vas a dar una vuelta y dejar esto puesto, Pepe? Con la música fuerte, ¿eh? Anda a prepararte un mate, un cafecito. Pero 5 kilómetros por lo menos anda, ¿eh? Bien. No te digo nada. ¿Seguimos? Ay, qué lindo. Bueno, bien, bien. A ver ahí. Distinta fue la entrada. Ven, ya arrancamos en positivo. Ojo. No quiere decir que esta cruce de media sea mejor que el otro. El otro hay que ver, ¿no? Vos tenés que poner los parámetros y ver si se repite ese día o el día anterior que lo estás por poner y en cuál de todos los parámetros es el que mejor resultados tiene y lo dejas puesto, ¿no? Es así la idea. En este caso, al azar estoy tirando, ¿eh? A ver ahí. Ay, me perdí esa que con el otro la agarramos, me parece, ¿no? No recuerdo. Era lo que nos perdimos. Ahora cae. Pic. A ver. Ay, por favor, seguir la tendencia. Qué lindo eso, ¿no? Podemos poner un par de medias móviles. 3, 4, 5 medias móviles. Que si van todas cierta distancia entre ellas. Ni bien cruza y ver. Si se mantiene, ¿no? Un par de pips. No estaría mal agregar eso también. Ay, me quemó ahí. Bueno, bien. Tocó un stop. Lamentablemente tocó el stop del lotaje más grande. Ahora vamos a ver cuánto vamos. Ahí está, 528 vamos por ahora. En el cruce. Fíjense si hubiésemos alejado un poquito las órdenes de stop. ¿No? Cómo sigue la tendencia acá, ¿no? Hay que ver eso también. Estoy en M15, estoy al azar, tiré la moneda para las temporalidades, ¿eh? Y no sé si ese día había noticia. Uno tiene que ir viendo muchas cosas. Ve ahí. Te llega a cruzar ahí. Esto está consolidado, pero ni te metas, negro. El robot se va a meter, yo no me meto. No te cruces, negro. Ahora sí, dale. Bueno, ahí ven. Ahí me quemó la cuenta. Vamos, ¿cuánto vamos ahí? Bueno, 500, vamos ganando ahí todavía. Mirá ahí. Ay, no me toqué, si vas a seguir cayendo, ¿no? 524, Bueno. Podemos cambiar los parámetros después, pero no lo quiero hacer muy largo. Y la idea es que este robot lo estén usando los Pepe que estén en dimensión 2, 3 y 4, pero tenemos que llegar a por lo menos 25, 30 Pepes para comenzar a usar todo esto, si no quedará en la historia, Seguimos. Ay, que no, me vas a ver. Ahí está. Ahí abrió, a ver. No, tranquilo. Ahí va. Arriba, negro. Arriba. Dale. Vamos a los 550, aunque sea. Vamos. 537, dice el amigo. Muy lotaje chiquito porque la cuenta es enana, ¿no? Una enana de... Ay, no. No, bien, la mitad me pagué. Podemos sacar eso de la mitad, ¿no? Pero está bueno pagarte algo. Decir, bueno, algo me pagué y después me tocó el stop o el break even. Miren ahí. Escucha. Ay, seguí. ¿Saben lo que podemos hacer? Poner el trailing que siga por esta media móvil. O por esta. Obviamente el trailing stop, ¿no? Y el stop loss también. No estaría mal, ¿no? Está la opción, la puse. No sé cómo hice, pero la puse. Lo armé. Después de romperme el coco, ¿no? Ay, no, ahí no me meto. Bueno, el bot se metió. Bueno, la mitad me la pagué por lo menos. Ahora si pierdo bastante. A lo que voy, bastante. 20 pip hice, pero para abajo tenemos 15, 20 y 25 con distintos lotajes, Ojalá que no lo toque. Si lo toca no pasa nada. Una sola toca, negro, pasé promedio ahí. Hijo de tigre. Bien, 500. Bueno, tenemos más que la otra, Ojo, a ver el dibujo. Miren qué lindo. Ahí nos ayudó mucho el cruce cuando hizo tendencia hacia abajo. A ver ahí. Dale. ¡Ay! Bueno, 574. Muy parecido al otro, No.
Eso no me gusta, ¿ven? Ahí voy a armar, ya estoy viendo para agregarle algo, seguramente cuando hay consolidación en esa zona, fíjense que esa es la trampa muchas veces, las medias móviles se cruzan, o cuando la ves en el pasado, si ¿por qué no me metí en este cruce o en este cruce? Bueno, ¿cuántas veces viene, no cierra la vela y se devuelve para arriba o queda ahí pegado la consolidación, ¿no? Así que 552, por ahora vamos en profit, ¿no? Vamos el 10% de la cuenta en sí, es una locura, ¿pero por qué? Porque el lotaje quizás no es el apropiado para una cuenta tan chiquita, ¿no? Igual es chico el lotaje, ¿no? 0,03. Pero mirá cómo quema. Ay, nos fuimos abajo. Una sola, ganame, negro. Ay, por favor. Bueno, me pagué la mitad. Ah, no, ya está, todo. 541, bajamos, A ver, una sola tendencia que rompa hacia arriba, que es la que hace la diferencia. Esa es la idea, ¿no? Con una sola. Después, un par de operaciones más como para llegar. Ahí, no me cruce ahí. Con fuerza, amigo. Vamos. A ver. No, ahí está, puede ser. ¿Por qué no me abrió más? ¿Qué pacho ahí? ¿Te quemó la cuenta? No, a ver. Acá se cruzó, gente. Bueno, vamos a chequear. A ver qué pasa. Si sigue andando esto o no. Uy, qué temor. Grupo Nacional de los de antes, de los 80, Escuchá. A ver, ahí abrió. Qué raro la otra. Ah, esta me la abrí. Tingo el amigo. Plaga el amigo, Bien. Bueno, 531. Íbamos el 10 de la cuenta, ¿no? Un poquito más íbamos. Ah, a ver, para. A ver por qué no abrió acá en el cruce. Acá tendría que haber abierto, porque la distancia era más de 5 pi, por ejemplo. Ah, no, está bien. 2,5 entre dos medias móviles. Tengo que ver en qué opción puse, si entre medias móviles o entre vela japonesa y la media móvil. Tiene que tener una distancia, ¿no? No abre. Ahí abrió. Una, cenero. Ahí está. Hago la mitad de todas. Poné break-even, desgraciado. Poné break-even. Ah, decía el amigo. Ahí vamos. A ver si llegamos al 50% de la cuenta. Mira, ¿cuánto vamos ahí? A ver, suponete que... A ver. 50 pips, Me parece que fuimos ahí,